Cuando Pablo escribe esta carta, una de sus últimas cartas que escribe, él no está escribiendo desde la comodidad de una oficina, sino que él está escribiendo encadenado, esperando la muerte. Él sabía que la muerte estaba cerca. Muchas veces yo me he preguntado, ¿qué haríamos nosotros si supiéramos que nuestras horas están contadas? ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que la muerte está ahí a la vuelta de la esquina? ¿Qué haríamos? El apóstol Pablo escogió escribir a su hijo espiritual, Timoteo. Y escribir no para lamentarse. Nosotros somos buenos para quejarnos. Acá el apóstol Pablo no escribe a Timoteo para lamentarse, sino escribe con un propósito: asegurar la continuidad del Evangelio. Pablo, cuando escribe a su hijo espiritual Timoteo, no le pide solamente que persevere en la verdad, sino que le pide algo mucho más grande, algo mayor, algo que le da un propósito también a Timoteo, que asegure la continuidad del Evangelio. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Formando a otros que fueran capaces también de replicar esa enseñanza, de enseñarle a otros. Este versículo también se conoce como la cadena dorada del discipulado, en la que cada eslabón representa una vida transformada que enseña a otros a seguir al maestro. Un escritor cristiano, John Stott, dice: el liderazgo cristiano auténtico no consiste simplemente en enseñar la verdad, sino perpetuarla mediante otros. Y luego añade, dice: la iglesia se debilita cuando la verdad se convierte en patrimonio de unos pocos en lugar de un legado para muchos. Y en esta breve pero poderosa exhortación que Pablo hace a Timoteo, aquí en 2 de Timoteo 2:2, es más que una instrucción. Aquí podemos ver la estrategia de Dios, la estrategia divina para poder multiplicar la verdad a través de generaciones de creyentes comprometidos. Y quiero que esta mañana podamos ver cómo invertir en otros, cómo poder formar discípulos fieles, cómo poder enseñar a quienes enseñarán, porque eso es parte central también del llamado cristiano. Oremos. Padre, gracias por su palabra, porque ella sin duda es verdad, porque usted nos la ha revelado con el propósito de que podamos no solamente estudiarla, sino que, Padre, podamos vivir de acuerdo a esa verdad revelada. Que sea su palabra quien toque nuestra mente y nuestro corazón, no solamente para ser oidores de ella, sino que por sobre todo hacedores de su voluntad. Padre, cumpla su propósito en nosotros. Se lo pedimos en los méritos de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. En el contexto de este pasaje, el contexto inmediato aquí de 2 de Timoteo, el capítulo 2 está girando en torno a la fidelidad en medio de la adversidad. Y esta instrucción que da el apóstol Pablo a Timoteo es urgente. ¿Por qué? Porque al igual que ahora, en los tiempos de la iglesia primitiva, el liderazgo fiel es escaso. Y de hecho, dice ahí en 2 de Timoteo 1:15 que muchos habían abandonado la verdad. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ya personas en las cuales el apóstol Pablo había invertido estaban abandonando la verdad. Y la iglesia estaba en peligro si la transmisión de la doctrina apostólica no se aseguraba. Si ustedes recuerdan ahí, Corintios, una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo, en algún momento él dice, ya sea que prediquen a Cristo, sea por contienda, mientras prediquen no importa, están predicando a Cristo. Pero muchos de esos que estaban predicando a Cristo empezaron a hacer, como dice también la palabra del Señor, ganancia deshonesta del mensaje del Evangelio. Empezaron a predicar con motivos egoístas, con ambiciones que no era
que el nombre de Dios fuera glorificado. Y eso trajo problemas en la iglesia porque se empezó a infiltrar falsas enseñanzas, herejías. Y como vemos ahora acá, al final de su ministerio, el apóstol Pablo cambia la estrategia y dice, ya no sirve que cualquiera predique el nombre de Cristo. Necesito hombres y mujeres fieles el día de hoy, que se preparen para que puedan enseñar la verdad sin error. Porque el error puede ser un error muy pequeño. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas moscas se necesitan para echar a perder el perfume del perfumista? Una. Solo una. Un error que puede parecer pequeño es un error que puede causar división. Y si dejamos que se infiltre, un pequeño error puede destruir a una iglesia. En este tiempo, la iglesia estaba en peligro si no se aseguraba la correcta transmisión de la doctrina apostólica. Y vemos, en primer lugar, una verdad recibida con responsabilidad. Comienza 2 Timoteo 2:2 diciendo el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es interesante esta verdad porque lo que Pablo está hablando no es una verdad inventada. Es algo que le fue transmitido a él. Es algo que fue recibido. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a esa doctrina que él recibió. ¿Recuerdan un pasaje que habitualmente leemos cuando celebramos la Cena del Señor? Lo que yo recibí del Señor es lo que también os he enseñado. Aquí el apóstol Pablo es como que tuviera en mente también esa frase, lo que has oído de mí. Esa fue la enseñanza que él recibió del Señor Jesucristo. No es una nueva doctrina que él estaba inventando. No es la doctrina paulina. Es lo que él recibió de parte directa del Señor Jesucristo. Él no estaba inventando un nuevo mensaje. No es como por algunos andan por ahí diciendo recibí revelación de Dios y dicen cualquier cosa. Acá el apóstol Pablo quería dejar sentado que lo que él estaba recibiendo fue una enseñanza directa del Señor Jesucristo. El griego que se utiliza acá de lo que has oído implica una escucha atenta, un aprendizaje activo. Por lo tanto, lo que Timoteo escucha del apóstol Pablo es una enseñanza sólida, es una enseñanza coherente. Y de hecho, él pone a muchos testigos como prueba de lo que él está enseñando. Está enseñando en concordancia con la doctrina apostólica ante muchos testigos. Está basada en el evangelio que le había sido revelado. Eso es lo que él quiere comunicar a Timoteo. Douglas Moo dice que el apóstol Pablo insiste en la fidelidad doctrinal como el corazón del ministerio pastoral. Y no puede haber crecimiento cristiano, no puede haber discipulado cristiano genuino si no es por medio de la verdad revelada. Existen muchos libros de autoayuda y que te pueden ayudar a autoconvencerte un tiempo de. Es chistoso porque una vez va a algunas librerías cristianas no tan conservadoras y uno encuentra cada barbaridad de libros. El método bíblico para bajar de peso. Ojalá estuviera para llegar a hacerlo después de 2 semanas acá en Uruguay. Pero encontramos, la otra vez andábamos, la cura bíblica para los dolores menstruales. Y nombres así uno encuentra en librería. Como les decía, mis hermanos, no cualquiera que dice
O no cualquier cosa que dice palabra de Dios tiene que ser recibida como palabra de Dios. Tenemos que tener la actitud de los hermanos de Berea, que ellos examinaban para ver si lo que estaban escuchando era esa verdad revelada. Y eso es lo primero que quiere decir acá el apóstol Pablo, que la verdad no es una verdad que él está inventando, es lo que él recibió y recibió de parte del Señor Jesucristo. Tal como ustedes están recibiendo semana a semana enseñanza de la palabra de Dios. La función que cumple el pastor Mariano cuando predica acá es una función profética, en el sentido de que él no está diciendo lo que a él se le ocurre. No es una doctrina que él está inventando, es lo que dice la palabra de Dios. Así dice Dios. Cada vez que abre la Escritura y dice lo que la palabra de Dios, no es que él sea un profeta. Él cumple una función profética al predicar lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque esa palabra recibida nos hace responsable. Tenemos una misión, cantábamos. Pero para poder cumplir con esa misión, tenemos que ir a la palabra de Dios. Hermanos, el cristianismo es histórico. Se basa en una verdad que nosotros hemos recibido. Como les dije, no somos creadores de un mensaje. Nosotros somos los mayordomos del depósito de Dios. Dios nos confió esto a nosotros, como cantábamos ahí en Castillo Fuerte. Tenemos la victoria. Dios ya la entregó, pero la entregó para que la usemos por medio de su palabra. Somos mayordomos de ese depósito. En 2 de Timoteo 1:14, Pablo llama a este mensaje el buen depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y la idea aquí es clara. Lo que nosotros recibimos de Dios no podemos manipularlo. Debemos guardarlo y compartirlo fielmente. Y ante eso debemos preguntarnos, ¿estamos recibiendo con responsabilidad esta verdad? ¿Por qué? Porque como les decía al principio, si creemos que el Señor Jesucristo viene y viene pronto, ¿estamos cumpliendo con la responsabilidad de transmitir esta palabra? ¿De enseñar a hombres y mujeres fieles que puedan también enseñar a otros? Porque si no, vamos a tener que rendir cuenta. ¿Somos oyentes pasivos o somos aprendices activos? ¿Saben a mí una de las cosas que me gusta del cristianismo? Que en el cristianismo no existen las medias tintas. O somos o no somos. No hay intermedio. O tú eres frío o eres caliente. Pero los tibios, la palabra dice que Dios los vomita de su boca. O perteneces al reino de Satanás o eres del reino de Dios. ¿Eres esclavo del pecado y de Satanás o eres esclavo de Cristo? No hay términos medios. Acá tú no puedes decidir. Voy a estar ahí como que, sí, como que quiero comprometerme, pero no. O eres un oyente pasivo o estás haciendo un aprendiz activo, sirviendo en la obra del Señor. El apóstol Pablo nos llama a Timoteo a innovar, lo llama a perseverar, a transmitir lo que él ya ha oído. Como le decía, ese escuchar implica una recepción activa, repetida. Nos muestra que el apóstol Pablo invirtió tiempo, fue intencional a la hora de establecer una relación de discipulado con Timoteo. Aquí el apóstol Pablo también hace referencia, como le decía, a ese contenido que él escuchó y recibió de parte del Señor Jesucristo. Y pone a muchos testigos que validan la autenticidad y la veracidad del mensaje que él recibió. En este libro que les comentaba de John Stott, el comentario que él hace dice
Cada generación de cristianos tiene la responsabilidad de preservar y proclamar el Evangelio sin alteración ni omisión. Tenemos esa responsabilidad y si no cumplimos con esa responsabilidad, podemos correr el riesgo que la próxima generación no escuche el verdadero Evangelio. ¿Se han dado cuenta en el libro de los jueces qué pasó con el pueblo de Israel? Se levantó una generación que no conocía el nombre de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo pasó? Una generación donde los padres no cumplieron con la tarea y fue suficiente para tener que... Es lamentable lo que sucede ahí en el libro de los jueces. A los extremos que llega el pecado. Y por una generación que no cumplió su tarea. Es ahí la importancia. ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? ¿Guardamos la doctrina como un tesoro o la dejamos desatendida? A veces nos tomamos en serio que la Biblia es un tesoro. Yo le digo a los hermanos allá en mi iglesia, ¿qué hace uno cuando tiene un tesoro? Lo guarda, lo esconde para que no se lo roben. Yo le digo, muchos cristianos el día domingo, como la Biblia es un tesoro, la guardan. La dejan guardadita donde nadie se las pueda robar hasta el próximo domingo. No es la idea. No es la idea. Este tesoro nosotros queremos compartirlo. No podemos dejar desatendido nosotros el mandato que Dios nos entregó. Muchas veces tal vez estamos más enfocados en consumir que en transmitir. Queremos y nos llenamos escuchando conferencias y vamos a la siguiente conferencia y vemos ahí por hoy día YouTube nos trae las conferencias de todo el mundo y estamos siempre ahí. Pero ¿y cuándo vamos a empezar a poner en práctica? ¿Cuándo vamos a salir? Mi hermanos, allá afuera hay gente que está muriendo sin Cristo. Lo que has oído de mí encarga a hombres y mujeres fieles que sean capaces de enseñar a otros, de ir a otros con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que quiere y requiere Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 tendría que ser una advertencia para cada uno de nosotros. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Como le decía, en primer lugar, la verdad es una verdad recibida, pero con una responsabilidad. Llegar a otros con el mensaje del Evangelio. Pero esa responsabilidad es también una verdad encargada con un propósito, con un foco, el discipulado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esta verdad, mis hermanos, no puede quedar guardada. ¿Saben? Se dice en términos generales que el año más fructífero o el periodo más fructífero de cada uno de nosotros como cristianos fue nuestro primer año de convertido. No sé hace cuánto tiempo fue, pero ¿qué pasó esa vez que tú conociste al Señor? Cuando entendiste la necesidad, cuando llegaste a arrepentimiento. Le andabas contando a todo el mundo. No te podías quedar callado, querías que todos pudieran tener el mismo gozo que tenías tú. Y hablabas con tu familia, si es que no eran creyentes, con tus amigos, con tus compañeros. Pero después de ese año, dice la estadística, que ya no tenemos el mismo ímpetu. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien acerca de Cristo? Y tenemos muchas oportunidades al día. Pero a veces nos ponemos a hablar de cualquier cosa. Del partido de fútbol, de la serie. En vez de hablar la palabra de Dios, esto encarga a hombres fieles. La verdad no debe quedar guardada. Este encargo
Es un imperativo en el griego que implica una acción deliberada, una entrega confiada. Es poner el tesoro que se me ha confiado en manos de otro, sabiendo que ese otro también va a cumplir con la tarea de seguir enseñando a otros. Y ahí vemos, mis hermanos, que el discipulado no es una opción para alguno. El discipulado es el diseño de Dios para preservar el evangelio. No es solamente sugerir, es comisionar. Y ahí es donde cada uno de nosotros debe invertir en discipular. Muchas veces nosotros creemos que el discipulado es solo tarea de los pastores, de los ancianos, los diáconos. No, si ellos son los encargados. Pero no. Es una tarea de cada uno de nosotros. El discipular a otros. Es interesante porque acá Pablo no le dice a Timoteo que lo que has oído de mí lo predique a todos, aunque sí implica eso, sino dice encárgalo. Lo que has escuchado de mí, esto también encarga a hombres fieles. Y eso nos muestra también que el discipulado, ¿cierto?, es intencional, es personalizado, es relacional. El pastor John MacArthur, él decía que la multiplicación de maestros fieles es una protección providencial contra la corrupción doctrinal. Y por eso es importante invertir en la formación teológica, para poder encargar este tesoro en hombres fieles, para que puedan enseñar a otros. Y una iglesia no va a sobrevivir si no forma nuevos obreros fieles. Si la iglesia no está invirtiendo en formar a otros, esa iglesia no va a sobrevivir. Y es interesante también, mi hermano, porque la fidelidad es el primer criterio. No se trata de los dones que tenga la persona. Puede tener... Una vez yo escuché a una persona decir, no, yo tengo como 7 dones espirituales. ¿Ya? ¿Y dónde está usando esos dones? Porque si usted tiene 7 dones espirituales, le dije, los dones espirituales Dios los dio para edificar a la iglesia. Pero él estaba muy tranquilo sentado ahí en su silla. No se trata de dones, no se trata de carisma, no se trata de influencia. Se trata de un carácter confiable. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Es lo que dice aquí la palabra del Señor, un carácter confiable, un carácter que dé testimonio de quién es y en quién ha creído. Eso es lo que busca Dios. Lo esencial en el liderazgo cristiano no es la habilidad natural, es la fidelidad al llamado, dice Carson. Pablo no le dice a Timoteo que busque hombres populares. No le dice que busque hombres carismáticos, brillantes, sino que busque a hombres fieles. Esta palabra fiel implica constancia, lealtad, compromiso. No se puede edificar una iglesia sobre inconstante, persona inconstante. ¿Saben? Yo siempre digo, muchos de nosotros estamos involucrados en la obra del Señor, pero no comprometidos. Sí, me involucro, pero no me comprometo. Y quiero ejemplificarlo con esta idea. ¿Ustedes conocen la paila de huevo con jamón? ¿Una paila de huevo con jamón? Sí, así. ¿Sí? ¿Un huevo revuelto con jamón? Sí. Ahí hay 2 animales. Hay uno que está involucrado y uno que está comprometido. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es que está involucrado? ¿Cierto? Por un lado está la gallina que pone el huevo y por otro está el chanchito que pone el jamón. ¿Cuál es que está involucrado y comprometido? ¿El huevo está qué? ¿El huevo está comprometido? ¿Está involucrado? Está involucrado, ya. Y el chanchito estaría comprometido.
¿cierto? Muchas veces, nosotros cuando pensamos en esta paila de huevo con jamón, es fundamental la gallina. Porque si la gallina no pone el huevo, no podríamos tener una paila de huevo revuelto con jamón. Pero la gallina puso su huevo y listo. El chanchito, para que nosotros podamos tener nuestra paila de huevo con jamón, tuvo que poner su vida. Se comprometió a tal punto que él puso su vida. Y eso es lo que nosotros no necesitamos solamente cristianos involucrados. No, si yo hice mi parte. Fui el domingo, me senté, canté, dejé mi ofrenda, una linda ofrenda y listo. Dios quiere más que eso. Dios quiere una vida. Dios quiere fidelidad. Dios quiere obediencia. Esto encarga a hombres fieles. Eso es lo que busca Dios. Como le decía, no se puede edificar una iglesia sobre inconstante. La fidelidad implica constancia en la palabra, compromiso con Cristo, obediencia a Dios sin desvío. Eso es lo que requiere. Esas son las clases de hombres y mujeres que Dios quiere. Hombres y mujeres fieles, que no se dejan impresionar por lo que el mundo pueda ofrecer. Tal como dice ahí en el libro de Hebreos, acerca de Moisés, que escogió ser vituperiado con el pueblo de Dios antes que ser llamado hija de la hija de Faraón. Escoger, dice, los placeres que le ofrecía el palacio, renunciar a eso por escoger los vituperios del pueblo de Cristo. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué anhelamos? ¿Estamos invirtiendo en otros? ¿Estamos encargando la verdad a personas fieles? ¿O tal vez solo a los disponibles? Porque ha llegado un momento en la iglesia en que tal vez ante la falta de hombres fieles estamos buscando a los disponibles. ¿Estamos formando o simplemente llenando espacios? Unas preguntas para cada uno de nosotros. ¿A quién estás discipulando hoy con intencionalidad? ¿A quién? ¿Cómo identificas personas fieles en tu iglesia? ¿Estás priorizando el carácter por sobre el carisma en tu formación de líderes? Una advertencia ahí en Proverbios 26. 26. Siempre nos acordamos del Proverbio 31 de cierto, la mujer. ¿Perdón? No, es la mujer en Proverbios 31 cuando dice... se me fue. Nos reímos siempre con la Priscila ahí de la mujer de Proverbios 31, ¿cierto? Voy a buscarlo. Miren. Proverbios 31 dice... esa frase que me gusta... Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y nosotros siempre hasta bromeamos con esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero miren lo que dice el Proverbio 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombres de verdad, como decía un antiguo himno, hombres de valor. Hombres que están dispuestos a poner a Dios en primer lugar en su vida. Hombres fieles, y podemos también añadir el día de hoy mujeres a las cuales se le encargue este depósito. Y en tercer lugar, vemos también que dice el versículo, una verdad multiplicada para la siguiente generación. Hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que requiere Dios. No requiere solamente hombres y mujeres que se nutran a ellos mismos. Hombres y mujeres que estén creciendo en teología y poniéndose cabezones, decimos en Chile, de tanto conocimiento teológico.
Requiere hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué? Porque la multiplicación es el modelo del reino. Si nosotros queremos que nuestra iglesia crezca, en Chile, por ahí por el año 1909, se acuñó un término en la jerga evangélica que dice Chile para Cristo. Con un avivamiento que hubo ahí en ese año. Si nosotros queremos que Uruguay sea para Cristo, si queremos que Uruguay no sea conocida por ser el país tal vez más ateo del continente, sino que pueda conocer realmente a Cristo, necesitamos hombres y mujeres idóneos para enseñar a otros, también a otros. Y como le decía, acá en este versículo se nos muestra la estrategia del modelo del reino. Multiplicación para discipular. Y aquí en este versículo hay 4 generaciones. Pablo, el apóstol Pablo, enseñando a su hijo espiritual Timoteo, el cual tenía que enseñar a hombres fieles, la siguiente generación, que fueran capaces de enseñar a otra generación más. 4 generaciones, aquí en este versículo. En el modelo del reino no se trata solamente de enseñar, sino de enseñar a enseñar, de formar formadores. Como le comentaba el pastor Jorge Black, a los 100 años, él estaba formando discipuladores. Hombres y mujeres que fueran capaces de discipular a otros. Y con eso se aseguraba de que a lo menos habían 2 o 3 generaciones que iban a continuar con la tarea. Porque como le decía, si no podemos caer en lo mismo que cayó Israel. Que se levante una generación que no ha oído. Es preocupante para nosotros, que Chile es un país de mayoría católica o cristianizado. Hoy día, con la inmigración, ha llegado, y a veces uno cuando estaba trabajando con niños les preguntaba, ¿conoces a Jesús? Y nos decían no. No sabían quién era Jesús. Y para poder revertir eso, tenemos que encargar esta tarea a hombres y mujeres fieles. Porque se puede levantar una generación que no sepa quién es Jesús. Vean lo que hoy día está pasando en países que históricamente fueron cristianos, en Europa. No saben. Conocen a un Jesús histórico, pero no al verdadero Hijo de Dios que dice la palabra del Señor. Y los peligros que eso trae. Es interesante porque esto que dice que sean idóneos para enseñar también a otros, acá la palabra enseñar no implica solamente capacidad, porque pueden haber muchos capaces de enseñar, pero implica también la disposición y la habilidad probada para enseñar con claridad y verdad. No se trata solamente de saber enseñar. Yo puedo tener herramientas pedagógicas para poder enseñar y puedo hacerlo bien. Pero este enseñar implica además una disposición, pero también una habilidad probada para enseñar con claridad y verdad. ¿Por qué? Porque no basta solamente con transmitir contenido. Hay que formar formadores. Hombres y mujeres que sean capaces de formar espiritualmente a las siguientes generaciones. Hombres y mujeres idóneos. La palabra idóneo no significa genuino o erudito, sino hombres y mujeres capaces, competentes, aptos por la gracia de Dios en su vida. Esos son los hombres y mujeres que Dios requiere. Hombres que reflejen la gracia y la misericordia de Dios, para que puedan enseñar, no solamente transmitir conocimiento, sino que puedan enseñar con su propia vida, lo que significa ser un seguidor de Cristo. Aquí el énfasis de este pasaje está en la transmisión continua de la verdad. Hendrick dice, la iglesia no tiene éxito cuando retiene la verdad, sino cuando la transmite a través de las generaciones.
Por lo tanto, mi hermano, enseñar no es opción, es misión. El mandato de nuestro Señor Jesucristo fue claro, ahí en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está el énfasis. No es solamente en ir y predicar el Evangelio, sino que el énfasis está dado en la enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, podemos ver, mis hermanos, que la educación teológica y el discipulado son inseparables en el mandato misionero. Por eso el apóstol Pablo me dice, si predico el Evangelio, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo hiciera. Ay de nosotros como iglesia si no estamos enseñando a otros, formando a otros para que puedan seguir con esta tarea de predicar el Evangelio a las siguientes generaciones. Enseñar a otros, mis hermanos, no es solamente compartir conocimiento. Enseñar a otros es invertir en el futuro de la iglesia. Nosotros estamos aquí de paso, no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que venga el Señor Jesucristo. Pero si queremos que tal vez en 20, en 30 años más, si es que el Señor Jesucristo no ha venido antes, que los que hoy día andan corriendo allá atrás puedan ser los futuros líderes de esta iglesia. Y que tal vez, como me contaba Mariana cuando conocí acá, ya ese muro esté corrido y tal vez hasta atrás, me decía, si algún día hay que perder la cancha por llenar acá. Amén. Pero para eso hay que invertir en discipular, en enseñar a otros. Cada generación debe formar a otra. Porque si no, la verdad se debilita o se pierde. Miren lo que está pasando con algunas iglesias que fueron históricas. Es lamentable ver hoy día cómo el liberalismo entró a ellas. La verdad se debilitó y hoy día no sé si se le podría llamar a eso una iglesia. Estamos formando discípulos que formen discípulos. ¿Qué legado doctrinal estamos dejando a la próxima generación? ¿Tenemos un plan de formación o solo depende de la espontaneidad? ¿Estamos formando personas que puedan formar a otros? ¿Tenemos una visión de largo plazo o solo estamos consumiendo conocimiento sin transferirlo? ¿Estamos involucrados o estamos comprometidos? El apóstol Pablo no estaba construyendo una plataforma, sino que estaba preparando el futuro. Él no buscaba seguidores. El apóstol Pablo buscaba formar siervos fieles. Cada creyente, cada uno de nosotros que toma en serio este texto de 2 de Timoteo 2:2, se convierte en un eslabón de la cadena de fidelidad que partió ahí con Pablo y Timoteo y ha continuado hasta el día de hoy. Y de nosotros depende extenderla hasta cuando el Señor Jesucristo venga. El apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel, no solamente le pide a Timoteo que resista, sino que multiplicara el Evangelio. Porque el Evangelio no es un museo para contemplar. Ayer fuimos ahí a un museo de los lápices, habían chapitas, llaveros, perfumes. El cristianismo, mi hermano, no es un museo para contemplar. Es una antorcha que nosotros debemos pasar de mano en mano encendida a otros. Si no formamos obreros fieles, si no invertimos en la formación de líderes idóneos, si no sembramos verdad en vidas dispuestas, la iglesia se va a debilitar. Kevin DeYoung dice, cada generación
es solo una generación lejos de perder el Evangelio. Por eso debemos enseñar con fidelidad y entrenar con urgencia. Si no lo hacemos nosotros, tal vez la próxima generación no va a estar. Estamos solamente a una generación y por eso tenemos que cumplir. Por eso tenemos que continuar con esta cadena, hacer el eslabón hasta que Cristo venga. Estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo en nuestra formación, en formar a otros para que puedan enseñar también a otros. Estamos discipulando a nuestros hijos no solo con palabras, sino con ejemplo y doctrina. Somos enseñables. Estamos dispuestos a prepararnos para enseñar. Son preguntas que cada uno de nosotros debe responder. Pero oro para que nuestra generación, esta generación, sea hallada fiel y que la próxima también lo sea, por causa de nuestra obediencia hoy. El discipulado, como le dije a mi hermano, no es un evento, es un estilo de vida. La verdad no puede morir con nosotros. Debemos multiplicarla. Y esa es la invitación que nos hace la palabra de Dios el día de hoy. Lo que hemos oído de Él ante muchos testigos, esto encarguemos a hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros hasta que el Señor venga. Oremos. Padre, gracias por su palabra, porque nos amonesta, nos exhorta, nos desafía, Señor. Gracias porque podemos ver cómo el legado de un hombre que llegó hace 100 años a nuestro continente, don Guillermo Strong, se ha mantenido fiel a esta comisión que usted le entregó, Señor, de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, de enseñar a otros que guarden. Damos gracias, Padre, porque ya durante más de 102 años, como Iglesia Unión de Centros Bíblicos en Sudamérica, hemos cumplido con esta tarea. Pero Padre, ahora queremos también nosotros ser los responsables de seguir transmitiendo este mensaje con fidelidad. En un mundo donde hay tanto, Señor, desvío doctrinal, en un mundo donde la confusión teológica abunda, que podamos mantenernos y ser esos hombres y mujeres fieles que su palabra demanda. Que podamos, Señor, invertir en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para que ellos también el día de mañana puedan continuar con la tarea. Y algún día poder escuchar de su voz, Padre, cuando nos presentemos delante de usted, siervo fiel, obrera fiel. Que ese sea nuestro anhelo, Padre. No buscamos el éxito de este mundo, buscamos su aprobación. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.